Mr. Bond. James Bond. Señor Bond, James Bond, 6 palabras que cambiaron el cine para siempre. Y todo comenzó con Doctor No en 1962. Hoy vamos a descubrir 21 datos extraños y sorprendentes sobre la película que lanzó la mayor franquicia de espías de la historia. Y créenos, hemos guardado el dato más impactante para el final. Desde secretos de casting y caos en el rodaje, hasta significados ocultos y desastres de producción, este video es para los verdaderos fanáticos. Número 1. El agente secreto que nadie quería interpretar. Antes de que Sean Connery pronunciara por primera vez esas palabras, Bond, James Bond, el papel ya había sido rechazado por algunos de los nombres más grandes de Hollywood. Cary Grant, elegante, sofisticado, exactamente el tipo de hombre que uno imaginaría como Bond, lo rechazó porque no quería quedar atrapado en una franquicia. Patrick McGoohan, quien más tarde protagonizaría El prisionero, supuestamente declinó por razones morales, sintiendo que la mujeriego y la violencia del personaje entraban en conflicto con sus valores personales. El propio Ian Fleming había imaginado a alguien más parecido a Hoagy Carmichael, un hombre curtido, cansado del mundo, con esa elegancia de vieja escuela. No quedó particularmente impresionado cuando un actor escocés relativamente desconocido entró a hacer la audición. Pero algo en Connery, esa energía contenida, apenas reprimida, convenció a los productores de inmediato. Y el resto, como suelen decir, es historia. Así que cuéntanos en los comentarios. ¿Qué actor que interpretó a Bond crees que se adueñó más del papel? Número 2. La apuesta de $1 millón. Doctor. No se hizo con un presupuesto de apenas un poco más de $1 millón. No es un error de escritura. En una época en la que las producciones de Hollywood costaban habitualmente decenas de millones, los productores Albert Kuby Broccoli y Harry Saltzman reunieron a duras penas lo suficiente para llevar a Bond a la pantalla grande. United Artists entregó el dinero esperando en el fondo que el proyecto desapareciera silenciosamente. En cambio, Doctor No recaudó casi $60 millones en todo el mundo, un retorno de casi 60-1. Para ponerlo en contexto, ese tipo de retorno de inversión sería extraordinario incluso con los estándares actuales. La apuesta del estudio, hecha con mínima fe y máxima reluctancia, se convirtió en los cimientos de una de las franquicias más largas y rentables de la historia del cine. Es una de esas historias hermosas de Hollywood, donde los que menos creyeron terminaron siendo los más beneficiados. Número 3. El director que construyó a Bond. Sean Connery se convirtió en Bond frente a las cámaras, pero detrás de ellas fue el director Terence Young, quien verdaderamente esculpió al personaje. Young era un hombre refinado, educado en Oxford, un verdadero hombre de mundo, y reconoció de inmediato que Connery tenía la materia prima, pero necesitaba pulirse. Lo llevó de compras a Savile Row. Le enseñó cómo sostener una copa de vino, cómo pedir en un restaurante, cómo moverse por una sala elegante sin parecer que estaba esforzándose. Según cuentan, lo hizo que Connery durmiera con uno de sus propios trajes caros para que el actor se sintiera físicamente cómodo con ropa a medida. La idea era que Bond necesitaba habitar la elegancia, no actuarla. Esa desenvoltura suave y sin esfuerzo de la que el público se enamoró fue tanto una creación de Terence Young como de Ian Fleming, una colaboración fascinante de la que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. Número 4. La voz secreta de Honey Rider. Ursula Andress saliendo del mar jamaicano con aquel bikini blanco es una de las imágenes más icónicas en la historia del cine. Pero hay algo que la mayoría de la gente todavía no sabe. La voz que escuchas en esa escena no es la de Ursula Andress. Su acento suizo-alemán se consideró demasiado fuerte para las audiencias de habla inglesa. Así que todo el papel fue doblado en postproducción por una actriz británica llamada Nikki Van der Zyl. Andress supuestamente no se dio cuenta de que su voz había sido reemplazada hasta que asistió a una proyección de la película terminada. Para entonces, ya no importaba. Ya era una estrella internacional de la noche a la mañana. Van der Zyl siguió doblando a varias otras chicas Bond a lo largo de las primeras películas, y durante décadas, el público no tuvo absolutamente ninguna idea. Sigue siendo una de las ilusiones más perfectas y duraderas en la historia del cine clásico. Número 5. El bikini que casi no existió. El bikini blanco que Ursula Andress llevaba cuando emergió del mar jamaicano no solo la convirtió en una estrella, cambió permanentemente lo que el público esperaba de una película de Bond. Pero estuvo muy cerca de no aparecer en la película.
Las primeras versiones del guión describían a Honey Rider llegando con un vestido blanco. Fue el director Terence Young quien defendió el bikini, y aún así se hicieron revisiones. La más notable fue la adición del cinturón con cuchillo, que le dio al personaje un toque de independencia y peligro que un simple traje de baño no podía transmitir por sí solo. El traje se volvió tan icónico que se vendió en una subasta en 2001 por 35,000 libras esterlinas. Y décadas después, Halle Berry salió del océano en Muere otro día vistiendo un bikini naranja, un momento que cada fan de Bond en el cine reconoció como un homenaje directo y cariñoso a Andrés. Número 6. El fan que cambió el arma de Bond. En las novelas originales de Ian Fleming, James Bond llevaba una Beretta 418, una pistola pequeña, elegante, pero relativamente poco potente. Un lector que encontró esto profundamente insatisfactorio fue Jeffrey Boothroyd, un experto en armas de fuego y fanático dedicado de Bond, que le escribió a Fleming una carta personal en 1956, argumentando que el espía más peligroso del mundo merecía un arma más seria. Fleming no solo leyó la carta, sino que actuó en consecuencia. Cambió el arma de Bond por la Walther PEPK en su siguiente novela, y en un gesto de genuina gratitud, nombró a un personaje en honor a Boothroyd en ese mismo libro. Ese personaje eventualmente evolucionaría hasta convertirse en Q, el maestro de los dispositivos de toda la franquicia. Así que la próxima vez que veas a Bond alcanzar su Walther, recuerda que está ahí porque un fan común y corriente escribió una carta, y esa carta reescribió la historia de la ficción de espionaje. Número 7. La tarántula sobre su pecho. Uno de los momentos más silenciosamente aterradores de Doctor No, donde una gran tarántula se arrastra lentamente sobre el pecho de un Bond dormido, fue por la mayoría de los testimonios genuinamente desagradable de filmar. Sean Connery supuestamente tenía un miedo significativo a las arañas, y la producción tuvo que manejar la secuencia con mucho cuidado. Algunas versiones de la historia afirman que un panel de cristal fue colocado secretamente entre Connery y la araña, aunque este detalle ha sido discutido a lo largo de los años. Lo que sí está confirmado es que un manejador profesional estuvo en el set en todo momento, y la tarántula utilizada fue una especie grande específicamente conseguida para la producción. La escena todavía provoca verdadero pavor. El movimiento lento, el silencio, la indefensión de todo. Es el tipo de tensión práctica que ningún efecto generado por computadora podría replicar completamente. Cine de la vieja escuela en su forma más efectiva y más incómoda. Número 8. 6 palabras que lo cambiaron todo. Bond, James Bond, la autopresentación más famosa en la historia del cine. Y fue pronunciada por primera vez aquí mismo, en Doctor No. Bond está en un casino jugando baccarat, y se presenta a Sylvia Trench con esas 3 palabras dichas de esa manera tan particular. Lo que resulta extraordinario es cuánto logran transmitir esas 6 palabras. Comunican confianza, peligro, estilo y una completa ausencia de duda. Y en todo en menos de 2 segundos. Los guionistas Richard Maybaum y Johanna Harwood construyeron el momento con cuidado, pero fue la interpretación instintiva de Connery la que convirtió una línea de diálogo en un monumento cultural. El ritmo, la quietud, esa leve inflexión ascendente. Nada de eso estaba escrito, fue puro instinto. Y en ese único momento nació un personaje que definiría lo que significa ser genial durante más de medio siglo. ¿Qué Bond, en tu opinión, lo dijo mejor? Número 9. Agitado, no revuelto. Aquí empieza todo. Si Bond, James Bond, es la frase más famosa de la franquicia, entonces agitado, no revuelto le sigue muy de cerca. Y sí, aparece por primera vez en pantalla aquí mismo. En Doctor No. Bond pide un martini seco mediano. Cáscara de limón, agitado, no revuelto. Vodka, por supuesto. Suena como una charla casual. El apero está cargado de personalidad. En la cultura de los cócteles de los años 60, revolver un martini se consideraba el método refinado y sofisticado. Agitarlo se veía como algo tosco y de aficionado. La preferencia de Bond era una pieza deliberada de construcción de personaje. Rompe las reglas establecidas incluso en los rituales sociales, y simplemente no le importa lo que la tradición dicte. Fleming ya había usado esta preferencia en sus novelas antes de las películas, pero Doctor No fue el momento en que entró en la conciencia global y ha sido parte de la identidad del personaje desde entonces. Número 10. El secreto debajo del cabello. Aquí hay algo que las cámaras siempre fueron muy cuidadosas en mantener fuera de pantalla. Sean Connery, con toda su magnética presencia física en pantalla,
Met había empezado a quedarse calvo desde sus poco más de 20 años. Para cuando se puso en los zapatos de Bond, llevaba un postizo fabricado profesionalmente y lo usó en cada una de las películas de Bond que hizo. El equipo de producción trabajó meticulosamente para asegurarse de que nunca fuera visible ante la cámara, y en su mayor parte, lo lograron brillantemente. El propio Connery habló de ello abiertamente en entrevistas posteriores, sin ningún tipo de vergüenza, llamándolo simplemente una herramienta profesional, no diferente a un vestuario. Es un detalle pequeño, pero habla del extraordinario oficio que se invirtió en construir la imagen de Bond. Cada elemento deliberado, nada dejado al azar. El hombre más seguro de sí mismo en el cine era, al menos en un aspecto, igual que todos los demás. Si estás disfrutando este video, haznos un favor. Dale al botón de me gusta, déjanos un comentario con el dato que más te haya sorprendido y suscríbete al canal si te está gustando el contenido. Cubrimos películas clásicas como esta cada semana y de verdad no te vas a querer perder lo que viene. Y ya que estás aquí, dinos en los comentarios, ¿qué película de James Bond deberíamos cubrir a continuación? Queremos saberlo. Número 11. El hombre detrás del cañón. Antes de una sola palabra de diálogo, antes de Jamaica, antes del primer martini, está el cañón del arma. Ese marco circular que se desplaza por la pantalla, Bond girando y disparando, una cortina de rojo carmesí deslizándose sobre el blanco. Es una de las imágenes más reconocibles de todo el cine. Fue diseñado por el artista de secuencias de títulos, Maurice Binder, específicamente para Dr. No. Pazuy estableció un lenguaje visual que ha sido utilizado, con pequeñas variaciones estilísticas, en cada película de Bond desde entonces. Lo que muchos fans no saben es que no es Connery el que se ve a través del cañón en la secuencia original. Era el doble de acción Bob Simmons. La toma del propio Connery mirando hacia el interior del cañón no se filmó hasta más adelante en la franquicia. Un detalle pequeño pero fascinante, y para los fans devotos de la serie, es exactamente el tipo de cosa que te hace volver al principio para verlo todo de nuevo. Número 12. El tema musical que desató una guerra legal. El tema de James Bond es una de las piezas musicales más instantáneamente reconocibles jamás compuestas. Pero la pregunta de quién realmente lo escribió desencadenó una batalla legal que ardió durante décadas. El crédito oficial es para Monty Norman, quien compuso la melodía original. John Barry, quien arregló y produjo la versión que se escucha en la película, mantuvo consistentemente que el distintivo riff de guitarra fue en gran medida su propia creación. Norman demandó al periódico The Sunday Times en 2001 después de que el diario publicara un artículo acreditando a Barry como el verdadero autor, y Norman ganó el caso. Barry nunca abandonó públicamente su posición. La disputa siguió latente durante años después de eso. Lo que es innegable es que ambos hombres fueron esenciales para lo que el mundo escuchó. Norman le dio un concepto, Barry le dio velocidad y fuerza. El resultado fue una pieza musical que ahora ha sobrevivido a ambos. Número 13. Jamaica era algo personal. Doctor. Eno no se filmó en Jamaica simplemente porque era un escenario bonito. Para Ian Fleming, Jamaica era su hogar. Había vivido allí desde la década de los 40 en su propiedad llamada Goldeneye, un nombre que décadas más tarde se usaría para una película de Bond. Y la isla había moldeado la atmósfera de sus primeras novelas de Bond desde el principio. Filmar en locación le dio a la película una textura y una calidez que ningún set de estudio podría haber replicado. Las playas reales, la luz auténtica, el calor físico del lugar. Todo se transmitía en pantalla de una manera que el público sentía de inmediato. Para los espectadores en la gris Gran Bretaña de posguerra, ese sol jamaicano era prácticamente un personaje por sí mismo. Vendía la fantasía por completo. Y para una franquicia construida sobre el escapismo, en elegir el propio paraíso de Fleming como escenario, fue una de las decisiones creativas más inspiradas que la producción jamás tomó. Número 14. El primer coche de Bond no era un Aston Martin. Pregúntale a cualquier fan casual de Bond qué coche conduce el espía, y la respuesta siempre es la misma, un Aston Martin. Lo cual es cierto, pero no en Dr. No. En la película, Bond conduce un Sunbeam Alpine Serie 2, un deportivo británico elegante y de líneas bajas que le sentaba al personaje a la perfección y lucía con un estilo sin esfuerzo en las carreteras jamaicanas. El icónico Aston Martin de BE5 no apareció hasta Goldfinger en 1964, donde se volvió tan inseparable de la identidad de Bond que ahora define al personaje en la imaginación popular. El Sunbeam Alpine es una pieza genuinamente encantadora de detalle de época.
elegante, discreto y perfectamente de su era. Pero como Goldfinger llegó y elevó todo tan dramáticamente, la mayoría del público ha olvidado por completo qué conducía Bond al principio. Un recordatorio pequeño pero revelador de lo rápido que evolucionó la franquicia. Número 15. Fleming observó y cambió de opinión. Ian Fleming, el hombre que inventó a James Bond, estuvo presente durante el rodaje en Jamaica, y no era un hombre fácil de impresionar. Había sido escéptico sobre Connery desde el principio, describiéndolo supuestamente en un momento como un doble de acción demasiado grande, muy lejos de la figura sofisticada, casi aristocrática que había creado en las páginas de sus novelas. Pero algo cambió cuando Fleming vio trabajar a Connery. La autoridad física, la naturalidad, ese peligro contenido. Algo en todo eso era innegablemente correcto de una manera que ninguna cantidad de refinamiento habría podido fabricar. Para cuando la película estuvo terminada, Fleming había cambiado completamente de opinión. Elogió la adaptación y reconoció que Connery había encontrado algo esencial en el personaje, algo que quizás ni el propio Fleming había definido completamente sobre el papel. Para un perfeccionista y un hombre orgulloso, ese tipo de admisión significaba todo. Número 16. La primera sombra de Spectre. El Dr. No actúa solo, sirve a Spectre, el ejecutivo especial para contrainteligencia, terrorismo, venganza y extorsión. Dr. No marcó la primera aparición de esta organización en pantalla e introdujo una de las ideas más duraderas de todo el universo Bond. Un imperio criminal sin Estado, que no responde a ningún gobierno, motivado puramente por el poder y el dinero. Lo que hizo a Spectre tan efectivo en el contexto de principios de los años 60 fue su deliberada ambigüedad política. En el punto álgido de la Guerra Fría, las películas de Bond fácilmente podrían haber puesto a agentes soviéticos como villanos. Spectre esquivó eso por completo. No eran del este ni del oeste. Simplemente estaban más allá de cualquier ideología. Esto evitó que las películas se sintieran como propaganda y les dio una cualidad atemporal que películas de espías políticamente más directas de la misma época perdieron rápidamente. Fue una decisión creativa más inteligente de lo que podría parecer a primera vista. Número 17. El villano con manos de metal. En la novela de Ian Fleming, el Dr. Julius No es una de sus creaciones más genuinamente perturbadoras. Se le describe como hijo de un padre misionero alemán y una madre china. Un hombre que fue rechazado por la organización criminal Tong, a la que servía. Le cortaron las manos como castigo y las reemplazó con pinzas metálicas. Su deformidad y su profundo sentido de rechazo son la raíz de todo en lo que se convierte. La película conservó las manos de metal y la frialdad clínica, y la interpretación de Joseph Weissman le dio al personaje una quietud escalofriante, casi inhumana. No hay calidez en ninguna parte del Dr. No de Weissman, ningún momento de duda, ningún destello de humanidad. Muchos historiadores de Bond lo consideran uno de los antagonistas más genuinamente inquietantes de toda la serie. Precisamente porque se siente menos como una persona tomando decisiones y más como un mecanismo construido puramente para la destrucción. Número 18. La película que no debía ser la primera. Aquí es donde la historia se pone genuinamente fascinante, y esto nos acerca un paso más al dato extra que hemos estado prometiendo. Dr. No estaba destinada a ser la primera película de Bond. Los productores Broccoli y Saltzman originalmente tenían la intención de adaptar Operación Trueno, otra novela de Fleming que ya había sido desarrollada como guión cinematográfico, pero Operación Trueno estaba enredada en una seria disputa legal con el guionista Kevin McClory, quien reclamaba la propiedad parcial de la historia y los personajes. Con los derechos imposibles de resolver rápidamente, los productores cambiaron de rumbo. Necesitaban una película de Bond que realmente pudieran hacer, y Dr. No era la que estaba disponible. Toda la trayectoria de la franquicia, el reparto, la ambientación, el tono, el primer paso que lanzó todo, fue moldeada por una disputa legal sobre un guión que nunca llegó primero. Y el dato extra es aún más extraordinario. Sigue viendo. Número 19. Demasiado peligrosa para algunos países. Los censores de múltiples países se sintieron profundamente incómodos con Dr. No. La combinación de sexualidad, violencia y un villano de herencia mixta alemana y asiática generó preocupaciones en mercados muy diferentes por razones muy distintas. En varios territorios, la sensualidad de las escenas de Honey Rider provocó cortes significativos. La Junta Británica de Censores Cinematográficos le otorgó a la película un certificado X,
y lo que significaba que nadie menor de 16 años podía verla. Para lo que se pretendía ser una película de aventuras para el público general, eso era una verdadera barrera comercial. Y sin embargo, como suele ocurrir, las restricciones probablemente alimentaron más la curiosidad de lo que la apaciguaron. Los jóvenes encontraron maneras de verla, los críticos debatieron sobre ella, la controversia se convirtió en parte de la historia. Doctor No llegó como un entretenimiento fácil, sino como algo ligeramente peligroso, y en 1962, ese filo era exactamente parte de lo que la hacía irresistible. Número 20. La primera chica Bond no era lo que piensas. Ursula Andress, como Honey Rider, no solo creó la plantilla de la chica Bond, la complicó de maneras que el propio término no logra capturar del todo. Honey no es pasiva. Aparece en pantalla llevando un cuchillo. Tiene su propia misión, su propia historia, sus propios instintos de supervivencia ganados a pulso. Es ingeniosa, autosuficiente y completamente indiferente a la reputación de Bond. Para 1962, esa combinación era genuinamente inusual en una película de acción convencional. La etiqueta de cultura popular chica Bond nació efectivamente con esta película, y aunque el término ha sido debatido y criticado en las décadas posteriores, la original era considerablemente más subversiva de lo que la frase sugiere. El director Terence Young supuestamente estaba muy conscientemente escenificando la aparición de Honey, saliendo del mar como una imagen mitológica, Venus surgiendo de las olas. La intención era icónica desde la primera toma, y en eso exactamente se convirtió. Número 21. Dato extra. La franquicia que casi nunca existió. Y aquí está. El dato que te prometimos, el que cambia todo. Durante años antes de que Doctor No entrara en producción, las novelas de Bond de Ian Fleming habían sido opcionadas, desarrolladas, propuestas y abandonadas por estudios que simplemente no creían en ellas. Los derechos estaban fragmentados. El interés de Hollywood era inconsistente. Ningún estudio importante pensaba que una película de espías británica pudiera convertirse en un fenómeno global. Cuando Broccoli y Saltzman finalmente reunieron los derechos y llevaron el concepto a United Artists, la recepción fue tibia en el mejor de los casos. Pues el estudio accedió a financiar la película principalmente porque esperaban perder una cantidad manejable de dinero y preferían perderla discretamente en algo británico. El presupuesto que proporcionaron reflejaba esa confianza, mínimo, cauteloso y casi insultante. Los ejecutivos no estaban invirtiendo en una franquicia, estaban tolerando una apuesta arriesgada, y sin embargo, contra todo cálculo razonable, contra cada duda, contra cada firma reluctante en cada contrato, crearon algo que todavía se ve, todavía se debate, todavía se vuelve a ver más de 60 años después. Algunas apuestas pagan dividendos para siempre. Doctor No solo lanzó una franquicia, inventó una fantasía de peligro elegante, aventura bañada por el sol y un estilo sin esfuerzo que el mundo nunca había visto antes, y lo logró con $1 millón, por un actor escocés desconocido, una modelo suiza cuya voz ni siquiera se usó y un estudio que apenas creía en el proyecto. 60 años después, seguimos viéndola. Si disfrutaste el video de hoy, dale al botón de me gusta. Déjanos un comentario con el dato que más te sorprendió y suscríbete al canal si te gustó el video para que no te pierdas ningún clásico. ¿Deberíamos cubrir más películas de Bond con Sean Connery? Cuéntanos abajo y dinos qué película de James Bond quieres que hagamos a continuación. La misión continúa.